Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy en un nuevo programa, Escuela de Salud 39, y tenemos con nosotros a Tomás González Rodríguez. Ok, gracias. Hola. Bueno, hoy pensarán ustedes que vamos a tratar un tema específico de la medicina natural, pero en realidad hoy lo que vamos a hacer es presentarles un libro que ha escrito Tomás González Rodríguez, La naturaleza es salud, que versa sobre la compatibilidad de los alimentos, ¿no? Les leo la contraportada que tiene el libro para que se hagan una idea de qué va. Y dice así: desde la antigüedad ya nos recomendó Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Tomás González Rodríguez, naturópata trofólogo, en este libro nos muestra las incompatibilidades de los alimentos y sus propiedades, aconsejándonos el régimen de alimentación frugi-herbívoro para mantener la salud. Bueno, decirles que este libro lo ha escrito Tomás González Rodríguez basado en su amplia experiencia de toda una vida en el campo de la trofología, de la naturoterapia, de la medicina natural, ¿no? Y bueno, yo le he hecho una reseña y una introducción, y para que ustedes conozcan, por si no lo conocen aún, al autor, les voy a leer la reseña. La naturaleza de salud nace en una época en la cual el mensaje que nos transmitió Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, está siendo ocultado por una medicina moderna que se deja llevar por los intereses de las multinacionales farmacéuticas, que basan su enriquecimiento en la multiplicación y cronificación de las enfermedades. La humanidad ha asimilado erróneamente que la enfermedad es natural al ser humano y no llega a comprender que la salud a lo largo de toda la vida es posible, viviendo más años y con mayor calidad de vida. Si las personas se alimentaran correctamente siguiendo los principios de la trofología y de la alimentación frugi-herbívora, que corresponde a nuestra verdadera naturaleza. En esta obra que hoy alumbra Tomás González Rodríguez nos pone un espejo para que al leer las páginas de este libro veamos nuestro estilo de vida y reflexionemos sobre la alimentación tan antinatural que seguimos en nuestra dieta, la cual es causa de múltiples y dolorosas enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, las enfermedades coronarias o el cáncer. Y las antedichas enfermedades degenerativas o las tan mal llevadas alergias, entre otras muchas dolencias que nos buscamos al ingerir una alimentación tan antinatural a nuestro organismo. Tomás González Rodríguez, naturópata trofólogo, nos marca en esta obra el camino para recuperar la salud, si la hemos perdido, siguiendo los tratamientos naturales no agresivos que tras el reconocimiento del paciente prescribe este especialista de la medicina natural. Con valentía y gran sentido del humor, Tomás afronta esta lucha contra los gigantes que han hecho un negocio de la enfermedad, no claudicando nunca ante los obstáculos y, a veces, ante la soledad y marginación de todo tipo a que lo condenan los grandes intereses que son ajenos al ideal de salud al que todo ser humano aspira. El autor de este libro es una persona cercana, generosa, sencilla, profundamente conocedora de la trofología y los tratamientos naturales. Desarrolló sus estudios hace ya muchos años en el Instituto de Trofología de Barcelona, que dirigía el prestigioso doctor Nicolás Capó. Tras su estancia de varios años en Sudamérica, siguió enriqueciéndose en conocimientos en la práctica naturópata trofóloga que realizaba, y también con la sabiduría que adquirió en los países sudamericanos donde vivió. Querido lector, tiene en su mano una obra que orientará su vida para alejarnos de la enfermedad. Su salud depende de usted y sobre todo del estilo de vida que siga. El mensaje de Hipócrates que hoy se oculta sigue estando
plenamente vigente. Bueno, pues Tomás, empezamos. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, me motivó a escribir este libro cuando estaba desarrollando mi aula de profesor en medicina natural, sobre todo en trofología y trofoterapia, en el Instituto de Tarragona. Fui invitado al Ateneo para dar conferencias y pensé pues en plasmar sobre escritura algunos de mis conocimientos. Y entonces se me ocurrió esto. Y con ese motivo fue que escribí el libro primario, lo que yo llamo el último borrador. El primigenio. Primigenio. Exacto. Que fue el que cayó en tus manos. ¿Y ya este se ha desarrollado? Este se ha desarrollado gracias a tu buena colaboración y Canal 45. Bueno, pues hemos hecho nuestro granito de arena, pero realmente el mérito es tuyo porque realmente tú has sido el que ha investigado y da aquí unas pautas para que las personas pues puedan realmente desarrollar el tema. Y para que nuestros televidentes conozcan un poco de qué va el libro, quisiera que fuéramos repasando un poco los apartados y nos hablaras tú un poco de ellos. Por ejemplo, o tras las citas, dedicatorias, créditos, etcétera, que tiene todo libro que se precien, pues comienza realmente, después de la introducción que yo te hago al libro, que después leeremos también, con el apartado de prolegómenos, donde describe un poco la anatomía digestiva y la fisiología de la nutrición. ¿O hablan un poco de esto? Bien, es un estudio a nivel de laboratorio que se realizó en Barcelona, sí. Digamos que al 50%. El 50% lo realicé en Barcelona y el otro 50% en Tarragona, sí. A nivel de laboratorio. Basado en estudios de otros científicos que no habían llegado a terminarlo, sino por... Lo habían iniciado. Lo habían iniciado y no pudieron ir más adelante por la etapa en que ellos vivieron, que no había más medios para poder seguir investigando. Ellos investigaron hasta donde los que en su medio pudieron hacer, y fue mucho. Sí, porque hay una idea antigua de la nutrición y también la nutrición según la medicina moderna, ¿no? Esto es. Entonces, este estudio, como digo, que fue a nivel de laboratorio, porque no podía ser de otra forma, imposible de otra forma, porque mi proyecto era hacerle la contraria totalmente, pero a nivel científico, a lo químico. Sí. Y entonces en ese estudio yo lo que demuestro a nivel químico es que el ser humano, por más que quieran inducirlo a ser carnívoro, no es tan siquiera omnívoro. Sí, porque yo incluso desde bastante antiguo tenía la idea de que el ser humano era un ser omnívoro, y por eso me decían, por eso podemos comer vegetales, frutas, pescado, carne y de todo. Poder sí que podemos, pero no debemos. Pero las consecuencias vienen luego, ¿no? Eso es. Los problemas salen de ahí, de ingerir artículos que no debemos de ingerir, porque realmente... Por tanto, hay una contradicción entre la idea antigua de la nutrición y la nutrición según la medicina moderna, ¿no? Totalmente. Cada uno va por un lado, ¿no? Sí, cada uno va por diferentes sitios, porque ellos basan sus informes pseudocientíficos, que no científicos 100%, sí. Es una pseudociencia,
basan sus informes en investigaciones falseadas, es decir, que ellos descubren la verdad, lo mismo que la descubrí yo, pero por intereses económicos ocultan parte de la verdad y le añaden cosas que no son verdaderas, como que el ser humano es omnívoro, es totalmente incierto. Los omnívoros tienen doble sistema molar. Uno para trinchar la carne, tipo tijera, y otro que hace efecto de molino, con piezas dentales que no son moledoras, sino cortadoras. Sin embargo, nosotros cortadoras no tenemos, ¿no? No. En el sistema molar. No, solamente las delanteras para poder morder una fruta o una verdura, ¿sí? Y luego molerlas con las interiores. Molerlas como un molino. Por eso es que nosotros podemos mover la mandíbula izquierda, a derecha y adelante y hacia atrás. Para hacer como un molino. Eso es, sistema molino. Los animales carnívoros solo pueden mover sus fauces sistema tijera, cortando. ¿Eh? Nosotros no. Además tienen un intestino también muy corto, ¿verdad? ¿Cómo? El intestino lo tienen muy corto. Ah, sí, solamente la longitud que hay desde la salida del estómago hasta el resto. Es decir, que suelen tener como mucho 1 metro, 1,5 metros de longitud de tubo digestivo, mientras que el ser humano puede tener desde 3,5 metros hasta 7. Es bastante longitud. Es bastante longitud. Ahí se demuestra... ¿Y eso por qué es? Porque los vegetales y frutas necesitan... mayor proceso. Un proceso más largo, ¿no? Sí, para poder desprender de ellos todas las propiedades... Los nutrientes que tiene. Beneficiosas para el humano, no se desperdicia nada. Sin embargo, la carne es necesaria descretarla lo más rápidamente posible porque fermenta e intoxica todos los organismos. Por eso los carnívoros tienen un intestino corto. Un intestino corto. Para que el proceso sea rápido. Exactamente. Para que no fermente dentro del animal. Pero sin embargo la gente sigue creyendo que somos omnívoros. Lo siento por las personas que no todos tenemos el privilegio de tener un deseo por la verdad, un afán de investigación y una curiosidad por descubrir cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay más, desgraciadamente, en la sociedad de personas que han sido inculturizadas, que no es culpa de ellos. Que no culturizadas. Exactamente. Tiene aquí también en tu libro un apartado que dice nociones patológicas sobre las enfermedades de la nutrición. ¿Qué se entiende por enfermedades de la nutrición? Eso es lo que se ha hecho entender de un modo inculturizante a la humanidad, que hay enfermedades de la nutrición. Realmente lo único que hay es una nutrición equivocada. Mira, querido amigo, si tú metes en tu esófago, que luego va a parar al estómago, sí, un alimento que es tóxico o semitóxico, lo que estás haciendo es intoxicar a la hipófisis, a las tiroides, luego las suprarrenales, luego de ahí sigue la intoxicación al páncreas, al hígado, al bazo, y estás intoxicando todo tu organismo. A eso le llaman enfermedades de la nutrición, no existentes. Y hay que advertirnos, Tomás, que muchas veces el paladar nos traiciona, ¿no? Porque podemos tomar a lo mejor un alimento que no es muy agradable, pero que no es tan beneficioso. Ese es ¿no? otro campo en el que ahora te voy a contestar, si me permite, sí, porque me resta decir de la anterior pregunta, sí, que con las antedichas no existentes enfermedades de la nutrición, sí, pasa exactamente igual que con la política que se está llevando
con las alergias. Dichas alergias realmente no existen como enfermedad. Las alergias son rechazos a toda la intoxicación ambiental que hay. De veneno. De venenos, de gramíneas, de toda clase de intoxicación ambiental. Sí. No vamos a entrar en más detalles, porque sería muy largo de enumerar. Sí. Entonces, al estar en déficit, nuestro sistema inmunológico carece de las defensas necesarias para defenderse de las agresiones exteriores. Del medio ambiente que hay. Eso es, de las agresiones exteriores. Entonces sucede que nuestro mismo organismo, nuestro metabolismo, el único mecanismo de defensa que tiene es hacerte sufrir a ti. Para que tú tomes conciencia de lo que está pasando. Porque si no... Porque si no feneces, la muerte es segura. O no pondríamos remedio. Y la muerte es segura. Y la muerte sería es una muerte rápida. anticipada, y nuestro organismo está dotado por el Creador en una autodefensa. Y por ejemplo, aquí en tu libro, ¿qué alimentación recomiendas tú fundamentalmente? Manuel, fundamentalmente yo no puedo recomendar otra alimentación que la verdadera. La frugiherbívora, ¿no? La frugiherbívora, sin olvidarse de las compatibilidades e incompatibilidades bioquímicas y biológicas de los alimentos, cuyo asunto es de grave importancia y de graves consecuencias al desconocerlo. Sí, porque los antiguos pues hacían cosas que estaban muy de acuerdo con nuestra naturaleza, pero también los antiguos cometían errores. Yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, pues revolvía habichuelas con arroz o garbanzos con otro, y eso no, por visto, no se debe hacer, ¿no? No se debe de hacer porque es que cada grano lleva un tipo diferente de almidón, y a su tiempo cada almidón lleva un tipo diferente de química. Sí. Entonces se hacen incompatibles químicamente unos almidones con los otros. Sí. Y esto crea una amalgama de problemas en nuestro interior que conlleva a enfermedades muy graves. Pero como esto es un asunto, una disciplina que a las multinacionales farmacéuticas no les interesa, que son las que gobiernan la Organización Mundial de la Salud, ¿qué podemos esperar de ahí? Claro. ¿Te van a decir la verdad? No, te van a enseñar un lado de la moneda, pero el otro no, te lo van a ocultar, con el fin de que tú estés siempre en la ignominia de la mayor ignorancia, y tú mismo sigas intoxicándote y tú mismo sigas enfermándote a ti mismo. Y además propagan infundios, porque ayer concretamente oí decir que había ciertos facultativos que recomendaban a que tuvieran cuidado las personas con el limón, que descalcificaba los huesos. Eso ha sido lo último que he oído en detrimento del limón. Sí, en esa guerra llevan, que yo sepa, más de 150 años. Porque había oído que si tomas limón te se hace la sangre agua, sí, que los dientes se descalcifican, pero que ya que te quedas sin calcio los huesos. Que te lo digan a ti, Claro. Que lo estás experimentando. Por eso es tremendo. El limón es todo lo contrario. Vivifica la hipófisis. En la hipófisis, la llevamos aquí en una glándula, Sí. regula el crecimiento del ser humano. Además de regular el crecimiento del ser humano, es la glándula que provoca la madurez sexual en la persona. Sí, sí. Además de eso, que no es de corta importancia, sino de mucha importancia, la hipófisis genera hormonas y neuronas
que luego también se generan en otros órganos internos de nuestro cuerpo, como es el bazo, el páncreas, el hígado, las suprarrenales. Sí. Nuestro cuerpo es un mecanismo tal que si no lo estudias muy minuciosamente no puedes comprenderlo, porque se nos habla de las células cárnicas, de las células óseas e incluso de las células que componen los tendones y los nervios. Sí. Pero no se nos habla del mecanismo interno de cada una de esas células. Claro. Esas células necesitan renovarse cada 24 horas mínimo, para que no sobrevenga la vejez prematura y la muerte prematura. ¿Y qué hay que hacer? Una alimentación correcta para evitar el desgaste de las células y que tengan el material suficiente para regenerarse. Y muy depurado para regenerarse a su tiempo. Pues una cosa que creo yo que interesa muchísimo a todas las personas es saber la compatibilidad de los alimentos, porque por ejemplo yo hasta hace poco, o que me enteré por ti, pues creía que de postre se puede comer cualquier fruta y que siente estupendamente. Y por ejemplo yo a lo mejor comía una papa frita y encima me comía pues cualquier fruta, y todas las frutas no se pueden comer con comidas que hayan tenido aceite, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, las gramíneas, esto es el trigo, Sí. la cebada, Centeno, ¿no? el centeno y, bueno, las gramíneas en sí, Sí. todas. Todas ellas son compatibles con la fruta, siempre que sea una sola gramínea. Y no lleve en sí ninguna aportación que sea grasa. grasienta. Sí, sí. Es decir, que tiene que ir limpia de grasa. Cuando cueces un plato de gramínea para compatibilizarlo con fruta, Sí. Al sacarlo del fuego y cuando se enfríe, Sí. lo correcto es añadirle miel, pero nunca ningún tipo de grasa, ningún tipo de aceite. Sí, sí. Añadirle aceite es el error más grave que el ser humano puede cometer para comerlo con frutas. Si le añades miel, lo estás haciendo doblemente compatible con la fruta, al mismo tiempo que la miel te está aportando un antibiótico medio que no tiene ningún prejuicio para tu cuerpo, pero que te crea una autodefensa. Limpia las defensas orgánicas, las fortalece y las regenera. Pero la miel con moderación, porque si no puede ser a lo mejor por el páncreas mala, ¿no? No, eso es lo que han hecho creer a la humanidad. Sí, porque más de uno me ha dicho, no, pero es que... No, para nada. Pues yo le digo que se eche una buena cucharada de miel. Una buena y 3 también. No pasa nada. A no ser que sea una persona que tenga diabetes. Tampoco, no tiene ningún problema. Aún teniendo diabetes puede consumir... Pues se puede consumir la miel siempre y cuando pongas en práctica la trofología, si no, no la toques. Claro. Si no, no la toques, porque te va a perjudicar gravemente. O sea, regenerar el tipo de alimentación, dice, ¿no? Exactamente. Ahí es donde va a parar este libro. Y también este libro indica, por ejemplo, que he leído yo, que hay una serie de frutas que son neutras. ¿Cuáles son las frutas neutras? Que se pueden tomar encima de cualquier comida que tenga aceite, etcétera, y otras que no, por ejemplo. Pero vamos a empezar primero por las que no lo son, que son las realmente peligrosas. Sí. Que es el limón, la lima y el pomelo. Estas 3 frutas son las únicas que son cítricas. A la naranja también se le denominan en el mercado como un cítrico, y la naranja no es un cítrico. O sea que es el limón, el pomelo
y la lima. Y la lima. Son las únicas que son cítricas. Son las únicas 3 frutas que son cítricas. Y esta hay que tomarlas siempre solas, ¿no? Esas hay que tomarlas siempre solas y separadas de la alimentación. De cualquier comida. De cualquier comida. Lo suyo es tomar el limón. Si lo añades alguna lima, pomelo nunca. Sí. Pomelo nunca. Pomelo mejor no tocarlo. Pomelo solo, ¿no? Si tomas pomelo, que sea solo como la una. Lo único que puedes hacer con el pomelo es añadirle una naranja, pero no 2, una, únicamente para suavizar un poco ese amargor tan desagradable que tiene. El pomelo es una fruta más bien un poco delicada, sí, aunque aporta muchos beneficios. Pero sin embargo aporta más beneficios el limón y la lima que el pomelo. Yo el pomelo de sí no lo aconsejo consumirlo como hacen las señoras, que toman el zumo de pomelo creyendo que les va a hacer más delgaditas, que les va a eliminar grasas. Sí. Sí, es un eliminador de grasas, pero al mismo tiempo es peligroso tomarlo abundantemente porque ese sí termina dañando la sangre. O sea que cada Por cosa eso yo no lo aconsejo. Nunca pongo en mi consejo a personas que quieren pomelo, recuperar la salud, el pomelo no se lo aconsejo a nadie. Sin embargo, el limón sí, ¿no? El limón sí, porque el limón es juntamente con la lima, sí, que también le puedes mezclar tantas naranjas como quieras, porque es son perfectamente compatible. El limón es el que te ayuda verdaderamente a regenerar todo tu organismo, a producir más cantidad de glóbulos rojos y de mayor calidad. Es decir, que es todo lo contrario que lo que la medicina alópata está pregonando por ahí. Claro, a la medicina alópata no le interesa que la sociedad aprenda a curarse por sí misma. A manejarse por sí mismo, cuidando su propia salud y su propia vida. El limón es la fuente de la salud. El limón prolonga la vida y regenera tu organismo, y hace que, por ejemplo, el bazo, que es el mayor reproductor de glóbulos rojos, produzca más cantidad y de mejor calidad. Otra cosa, otro producto de los que recomiendas con un consumo que sea abundante en tu libro es el ajo y la cebolla. Sí, por supuesto. El ajo porque es antivírico y además de ser antivírico también es antibacteriano. También es anticancerígeno y igual a la cebolla, también es anticancerígena, pero estos dos productos, para que aprovechar sus propiedades y realicen dentro del organismo su efecto de defensor, hay que tomarlos crudos. Pero crudo a lo mejor todo el mundo no los tolera, ¿no? Bueno, eso es falta de costumbre. Cuando el paladar está... O algún estómago que esté estropeado. Bueno, vamos a ver. Todos los estómagos están estropeados. ¿Ah, sí? Todos. Porque en el fondo, en el píloro, sí, al haber tenido durante años ingestas cárnicas... Una alimentación incorrecta. Pues en el fondo del píloro hay una acumulación de ácidos contrarios a la salud humana, impidiendo que el ácido clorhídrico termine haciendo su buena función digestiva. Entonces, de ahí vienen las enfermedades estomacales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues las personas se asustan cuando toman un vaso de limón y sienten que el limón empieza a rascarles ahí abajo. A roer. A roer. Y el limón lo que está haciendo es removiendo todas esas luces, todas esas porquerías acumuladas. Quitando la basura. Eso es limpieza. Y cuando tú haces limpieza en una herida duele, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que hace el limón. Eso es lo que hace el ajo y eso es lo que hace la cebolla. O sea que la cebolla es también muy diurética, ¿no?
No solamente diurética, además es un antiinflamatorio fabuloso. La cebolla es además calcificante. La cebolla tiene un montón de propiedades tan enormes que si quieres que te las detalle, pues tienes que alargar el programa sí, 2 horas más. Tenemos que alargarlo un montón. Sí. O quisiera que me hablaras de las frutas que son neutras. Las frutas neutras. Las frutas neutras son aquellas que tienen la propiedad de no ser incompatibles absolutamente con nada. Y como fruta de ese estilo solamente hay una. Y tú la conoces. ¿Fruta que es incompatible? Compatible con todo. Ah, claro. Que se puede comer con postre. Por ejemplo, la sandía. Eso no es una fruta. Es Bueno, una el verdura. el plátano, El plátano es compatible. la manzana, También. el aguacate. Pero ese es el más importante. Ese es al que yo me refiero. Sí, tiene muchas propiedades el aguacate, ¿no? Sí. Es la fruta más perfecta que hay sobre la faz de la tierra después del limón, la lima y la naranja. Sin olvidarnos del kiwi. El kiwi. Entonces el aguacate es fabuloso, ¿no? Es lo mejor que puede entrar, como se dice vulgarmente, en barriga. El único inconveniente, dirían algunos, que suele ser una fruta bastante cara y sin embargo se planta en la zona de Motril, ¿verdad? La zona Sí, de no, Almuñécar y todo eso. Aquí en Andalucía tenemos el privilegio de tener muchos microclimas y entre ellos Ya muñecas, ¿verdad? tropicales, verdaderamente tropicales. Y luego tenemos climas semitropicales, como por ejemplo Huelva Sí, y la parte costera de Sevilla. claro. Cádiz ni es tropical ni es semitropical, es un microclima ahí más raro que... Un híbrido. un híbrido, sí. Pero bueno, que aparte de esto del precio, como tú bien dices, es una fruta excepcional, el aguacate. El aguacate es una fruta excepcional por el hecho de que tiene un alto contenido en grasas no saturadas, en grasas que son tan beneficiosas como el aceite virgen extra. Y además no tienen el problema del aceite, que el aceite tiene el problema de no ser compatible con las frutas. Claro. Sin embargo, el aguacate es compatible con el aceite, es compatible con todo, exactamente con todo. Claro. ¿Para qué vamos a dar Más explicaciones. más rodeo? Es compatible absolutamente con todo. Además tiene una gran cantidad proteínica y además de una calidad excepcional. Tiene prácticamente toda la gama de vitaminas y tiene una gran abundancia de calcio. Y tiene los 16 minerales más necesarios para el organismo humano. Es que el aguacate es un O prodigio. sea que aunque sea un poquillo caro, pero hay que esforzarse Es un prodigio. por consumirlo, ¿verdad? Y el aguacate es una fruta muy adaptable, pues como... Y además está muy rica, echándole una poquilla miel, está Y exquisita. sin miel, es un deleite cuando tu paladar está ya en lo propio, en lo que es que el paladar no está viciado. Sí, En los paladares porque al viciados, principio, cuando no has comido aguacate, te sabe la fruta un poquillo rara. un poco rara y Pero- sosa. Sí, pero luego ya cuando vas comiéndola, encima le has hecho una poquilla miel, está deliciosa. Bueno, en tu libro también habla también de la importancia de la hormona. Porque ¿qué son las hormonas y para qué sirve? Bueno, como he explicado al principio, las hormonas las producen nuestros órganos interiores, entre ellos también los produce la glándula tiroides, las produce la tirosina de la glándula tiroides y también el bazo, el páncreas y las suprarrenales. Las hormonas y las neuronas tienen un trabajo muy específico en nuestro organismo. Cuando hay déficit de alguna de las dos, es que empiezan a nacer seres que la humanidad
los califica como inferiores, como lo que vulgarmente se conoce como la... Ahora te se ha ido la onda. Sí, se me ha ido un poco la onda. Bueno, todo lo que es dolencias que se les denominan como deficitarias, ¿no? Sí. Entonces, aquellos varoncitos que nacen que terminan siendo el tonto del pueblo, aquella niñita que termina siendo el hazmerreír de la sociedad. Son falta de hormonas, ¿no? Mira la tontita, mira, Sí. Es falta de hormonas y neuronas. Entonces, es muy importante que una persona, antes de decidirse a engendrar hijos, haga examen de sí mismo y ver si está al completo para no engendrar hijos en déficit. Eso es importantísimo, porque luego vienen las secuelas que vienen. Bueno, aunque ya ha hablado un poco, pero quisiera que lo ampliara un poquito más, porque aquí tiene un apartado específico que pone la naturaleza frugívora del hombre, distintas especies, distinta alimentación. Bien, eso también prácticamente ya lo tenemos explicado. Distintas especies, pues sí. Sobre la faz de la Tierra hay distintas especies. Hay de aves, hay una gran variedad, y cada variedad de aves tiene un trabajo que realizar sobre la faz de la Tierra. El ser humano las mata tirando químicas al campo y está dejando al planeta Tierra sin sus defensas orgánicas naturales. Entre esas defensas orgánicas naturales están las aves, que son eliminadores de insectos, y algunos de ellos muy peligrosos para la vida humana. Y sin embargo, estas avecillas que nos hacen beneficio, ¿no? Que nos hacen beneficio, las cazan con redes a nivel de cientos y de miles. De la familia del tordo han desaparecido un montón. Y los insectívoros chiquitillos, ni qué decir. Los venenos que echan los olivares... Se los están cargando. Se los están cargando. Aquí también quisiera que me dijera, ¿a qué tipo de mamíferos se parece más el ser humano? ¿A los herbívoros o a los carnívoros? Es otro tema que dice aquí. Bueno, el ser humano es totalmente compatible en su parecido interno, sí, que no en el externo, sí, a los herbívoros. A los herbívoros. Los animales herbívoros suelen tener un tubo digestivo como entre 4 y 6 veces la longitud de su cuerpo. Es exactamente lo que tenemos nosotros, el ser humano. Los demás animales, mamíferos, no tienen esa longitud de tubo digestivo. Pero en esencia, Tomás, ¿en qué se diferencian los herbívoros de nosotros que somos frugívoros, frugívoros? Bueno, hay tanta diferencia, no solamente en el aparato digestivo. Porque nosotros con la hierba nada más moriríamos, no podríamos vivir con la hierba, con los temas que comen los herbívoros, ¿no? Bueno, es que nosotros, como vengo explicando desde el principio, no somos netamente herbívoros, somos herbifrugívoros. Entonces, sí, fruta y... no podemos alimentarnos en una sola línea. Por eso es que tenemos que comer alternativamente gramíneas y legumbres. Y nueces y frutos secos, ¿no? Todo ello. Todo ello. Nosotros tenemos que comer, por ejemplo, si hoy pusiste un potaje de alubias blancas, sí, mañana puedes poner frijoles, que son lo que vulgarmente llamamos en España las judías negras. Pues yo me comí antes de ayer un potaje de haba exquisito. La haba grande castellana es un alimento exquisito
con una gran aportación en yodo que ayuda a mantener las tiroides en perfecto estado. Condiciones. Entonces, y es curioso que ese potaje mucha gente lo desprecia. Potaje de haba. Me hace casi asco. Bueno, falta de conocimiento, porque realmente el ser humano no tiene que dejarse arrastrar por los gustos. Y las modas, ¿verdad? Sino por lo que es necesario para mantener mi salud. Porque es una torpeza aquello de, es que no me gusta. Claro. Yo no como verduras porque las verduras para las vacas, a mí no me gustan las verduras. Bueno, entonces te gustará estar enfermo. Claro. Aquí tienes un cuadro en el libro que define muy bien, pues en función de la dentadura, la mandíbula, la saliva y los intestinos, pues los que son carnívoros, herbívoros y el hombre. Estamos hablando siempre de lo mismo. Sí, porque de alguna manera enredar un poco, pasamos. O, por ejemplo, o el alimento natural del hombre desde la teología, es otro apartado que tiene aquí, háblanos de esto. Muy importante. Los teólogos siempre se dejan, sobre todo los teólogos teofánicos, Sí. siempre se dejan atrás ese apartado. Y yo lo sé muy bien, porque al mismo tiempo soy doctor en teología. Sí. Entonces ellos siempre se dejan atrás ese apartado y se van a los textos apócrifos que la Iglesia Católica Romana insertó en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento. Sí. Brit Hadashah significa no Nuevo Testamento, sino pacto renovado. Sí. No existe tal antedicho título de Nuevo Testamento en la Sagrada Escritura ni en los anales de la historia semítica, que es de donde viene, sino pacto renovado. ¿En quién? En el Mesías. Y entonces ellos, desde el siglo I al siglo V, después de Constantino el Grande, insertaron en el Brit Hadashah un mínimo de 1800 versículos falsos. Falsearon la verdad bíblico-teológica. Bueno, de ahí que hoy día haya, desgraciadamente, tantas personas que se niegan a creer. Porque las religiones, la labor que han hecho es quitarle al ser humano su parte espiritual y llevarlo a ser esclavos de ídolos. Sí, pero yo aquí... De imágenes. Y entonces, para conseguir eso, han transformado la Sagrada Escritura de verdad en mentira. Entonces Bien, pero... hay que conocer, déjame que voy a eso, a contestar tu pregunta, pero es que esa pregunta abarca mucha historia. Sí. Es que abarca más de 2000 años de historia. Ahora bien, ¿cómo han conseguido todas estas cosas? Y conseguir que el ser humano contribuya a su propia decadencia y enfermedad, metiendo en la Sagrada Escritura versículos que no son versículos, sino que han sido puestos por la mano humana impositivamente. No son de inspiración divina, tales como los que hay en los Hechos de los Apóstoles, que te dice de todo lo que hay en la carnicería, come. Mentira. Esos textos son falsos. Entonces, ¿qué dice desde el punto de teología la alimentación del hombre? En el Génesis, capítulo 1, verso 29, dice, tu alimentación será la siguiente. Todo tipo de hierba que contenga en sí semilla. Pues es cierto, todo tipo de hierba que echa una bolita redonda una semilla es muy comestible para el ser humano. El ser humano ha escogido
las que le han parecido más agradables, como el trigo, la cebada, el centeno y, en fin, el maíz. Pero hay una abundancia de otras hierbas que dan simiente y que son algunas muy parecidas a lo que es la soya, la soja, el grano de soja. Y se lo dan a los animales. Bueno, también tienen derecho. Claro. Y tiene aquí también en tu libro otro apartado que es muy interesante, que es perjuicios del consumo de carne en la salud del ser humano. Porque el otro día decía una estadística donde creo que era a principios de siglo, las personas de media general comían unos 3 o 4 kilos de carne al año y se ha pasado en esta época a comer, hay una media de, me parece que dijeron, de unos 80 y tantos kilos por persona y año. Es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, una aberración. Me queda en el tintero decir que este versículo mencionado de Génesis no solamente nombra a las gramíneas y el resto de hierbas que dan fruto, sino que además te dice, y todo árbol que da fruto y contiene su simiente. Las nueces, almendras. Este es bueno para comer. Así es pues que el Todopoderoso nos proyectó un tipo de alimentación que es exactamente la que el ser humano necesita. Y esto hace siglos y siglos que está escrito, y por culpa de los falsos teólogos teofánicos, que son los religiosos, la humanidad ha sido desviada a un tipo de alimentación que no es lo correcto, y de ahí las grandes y graves enfermedades. Entonces, con respecto a este apartado que te he dicho del consumo de carne, ¿qué recomiendas tú a las personas? Bueno, hemos explicado ya el gran prejuicio de la carne en el tubo digestivo, y tampoco quiero hacerme demasiado repetitivo porque las personas se cansan de oír siempre lo mismo. Entonces, el consejo es: apártense de todo tipo de alimento que esté relacionado con los animales. Algunos me han preguntado, ¿y qué hay del queso? Pues bueno, el queso... Según cómo se coma, ¿no? Exactamente, y según qué tipo de queso. Porque el queso realmente beneficioso para el mantenimiento de lo que es el aparato locomotor del ser humano, el realmente beneficioso es el queso fresco bajo en sal. Luego... Y de cabra además, ¿no? Si es de cabra es más compatible con el ser humano, ¿no? Sí, pero bueno, siendo fresco y bajo en sal... Puede ser de otro animal. Sí, se puede utilizar todo tipo de leche, pero como el más perfecto es el de cabra. La leche de cabra es la más parecida a la leche materna, a la leche humana, y por eso es la más adaptable al ser humano. Las demás leches son tan abundantes en grasas saturadas que lo mejor que hay es apartarse de ellas. Claro. También aquí, describiendo otras materias, una que le dedica especial atención son a las arterias. Concretamente, en el apartado que dice arterias con problemas. ¿Qué problemas tenemos con las arterias cuando tenemos una alimentación incorrecta? Pues el problema que hay es que, por ejemplo, el excesivo consumo de sal hace que las arterias, la arteriosclerosis. No me ayudes, que me equivoco. Las arterias más finitas, hombre, las más delgaditas. Sí. Y las venas se endurezcan. Y al endurecerse, toman una rigidez interna que lo que hacen... Es lo que pasa con las varices, ¿no? Sí, que lo que hacen es facilitar el que las grasas saturadas y poliinsaturadas se peguen en la pared interna, tanto de las venas como de las arterias.
Impide que si la sangre circule bien. Exactamente, van cerrándose el tubo y la sangre no circula bien. Entonces, de ahí es que vienen los problemas de las trombosis y de los infartos de miocardio, que no es otra cosa que una trombosis cardíaca. Luego, otra parte... Otro grave prejuicio de esta práctica es que facilita la arteriosclerosis y se te revientan las venas y no tiene solución. Ves cómo las venas empiezan a abrirse, se derrama la sangre y no hay solución. Y otro problema grave que tú también aquí describes de una alimentación incorrecta es los grandes problemas que tiene hoy gran cantidad de personas con la artritis y la artrosis. Bien, eso es tan fácil de eliminar y tan difícil de practicarlo por parte del que la padece, que yo hasta me sobrecojo cuando se trata de este tema. Porque resulta que cuando tenemos más ácidos contrarios a nuestra salud que el ácido clorhídrico y tenemos falta del ácido fólico, es cuando empiezan los verdaderos problemas. Porque entonces es que se está creando dentro de nuestro organismo una incompatibilidad biológica y bioquímica de tal grado que los ácidos no son eliminados, sino acumulados en las terminales nerviosas. Y de ahí vienen todas las enfermedades que genera el ácido úrico, que son un mínimo de entre 37 a 34. Caray. Entre ellas todo tipo de reuma, todo tipo de prejuicio para los huesos, desgaste de huesos. De ahí vienen tantas prácticas de prótesis. Claro. Estamos un poco a salto de mata porque, claro, en un programa que de 2 telespectadores no daría tiempo a comentar todos los apartados que tiene tu libro, Tomás. Pero quiero leer un poco el índice para que vean de qué se compone. Además de la cita dedicatoria, agradecimiento del autor, hay una introducción que yo he hecho, están los prolegómenos, nociones patológicas sobre la enfermedad de la nutrición, compatibilidades e incompatibilidades de los alimentos, el ser humano puede alcanzar a vivir entre 15 o 20 años más de los previstos y con óptimo estado mental, las hormonas, que ya hemos hablado algo, la naturaleza frugívora del hombre, correlación entre el tipo de alimentación y las características de los órganos digestivos en el hombre y en las demás especies, a qué tipo de mamíferos se parece más el ser humano, a los herbívoros o a los carnívoros, el alimento natural del hombre desde la teología, que ya hablaba antes Tomás, una conclusión que hace sobre ello, los perjuicios del consumo de carne en la salud del ser humano, según la anatomía del ser humano, cuál ha de ser su alimentación, otros datos que apoyan que el hombre no es carnívoro, o también la alimentación errónea perjudica la salud del hombre, las arterias con problemas, pasa a describirla perfectamente, importancia de la alimentación en el cáncer de estómago, el hombre tras renunciar a su naturaleza frugívora, pérdida de longevidad y carencia, habla también sobre la medicina alópata, la naturopatía, la dieta natural, sobre los cereales o gramíneas, también sobre las frutas, verduras y raíces. Hay otro apartado de las legumbres, tubérculos, féculas y farináceos, compatibles con las verduras, los productos neutros, estudios sobre la alfalfa, el yodo, que es el gran desconocido e importantísimo, y manifestaciones de las enfermedades de los distintos órganos del ser humano. Estamos hablando mucho de esto, pero quisiera que dijera a nuestros queridos telespectadores, si están interesados en adquirir este libro, ¿cómo lo pueden obtener? ¿Y dónde? Bueno, ahí me deja un poco pillado porque ya quedan pocos volúmenes. No quedan nomás que algo más de 60. O sea que se están acabando rápidamente. Sí.
pero con una rapidez asombrosa. Es decir, que si en vez de hacer una tirada corta hubiéramos hecho una tirada larga, se hubieran vendido como las rosquillas. ¿De cualquier manera tú has dejado aquí algunos libros en Canal 45 para quien esté interesado, ¿no? Bueno, en Canal 45 hay un depósito, creo que de 10 libros, no son muchos, porque anteriormente, cuando repartíamos solamente lo que era el primario, el último borrador, pues hubo muchas solicitudes de este libro que fueron las que a ti te conllevaron a tomar interés en ello y decirme: Tomás, hay que publicarlo, esto no se puede quedar oculto. Y con motivo de esta publicación, ya tienes preparado también una presentación en la Biblioteca Provincial el 6 de junio a las 7:30 de la tarde. A las 19:30 en la Biblioteca Principal de Jaén. Por tanto, aquella cámara a un llamamiento a aquellas personas que quieran ir a la presentación, que allí llevarán libros y podrán también obtenerlos, ¿no? Sí, allá podrán adquirirlos con mayor comodidad. El día de la presentación, el día 6 de junio, a las 19:30, en la biblioteca que está al lado de la estación de autobuses. Bueno, allí estaré yo presentándote a ti para que de alguna manera, además de explicar todas las cosas que tengas que explicar del libro, también dará opción al público asistente a que te pregunte cualquier cosa que quiera saber, ¿no? ¿Y cómo me vas a presentar? ¿Como un espécimen raro? No, te voy a presentar como Tomás González Rodríguez, naturópata y trofólogo. No como un espécimen raro. Claro, y ahora el público en general pues tiene la ocasión de hacerte la pregunta que estime oportuna y si quiere pues obtener algún libro, pues espero que lleve algunos, ¿no? Sí, lo tendrá con facilidad, pero bueno, ya está dicho, no quedan muchos volúmenes y bueno, hasta donde lleguen, no podemos hacer otra cosa. Sí, enseña el libro ante las cámaras, si quieres. Bueno, este es el libro, no es un volumen que pese 4 o 5 kilos, es un volumen pequeño, pero de un gran contenido. Ha sido calificado científico. Bueno, pues te deseamos, como estamos llegando ya al final del programa, te deseamos el mayor de los éxitos en esa presentación y en otras que hagas, y lo ideal es que en el futuro pues se agote y se hagan varias ediciones, ¿no? Porque siempre también me habías comentado que algunos temas más podría añadir en futuras ediciones, ¿no? Sí. Pues sí. Coméntalo como despedida eso ya a los telespectadores y despedimos el programa. Tengo previsto enriquecer esta primera edición, tengo prevista enriquecerla con otros estudios que ya tengo desarrollados y comprobados a nivel de laboratorio, para que no haya absolutamente ningún error. Y claro, no voy ahora a declarar qué apartados son, porque sería prematuro. Bueno, pues entonces yo voy a proceder, si no tenemos más que decir, a despedir el programa y convocar también a la gente a esta presentación. Bien, pues a las personas interesadas de aquí de la ciudad de Andújar, pues disponen de un depósito de 10 libros, no son muchos, pero bueno, es lo que hay. La tirada fue corta y no hay más. Cuando se haga otra segunda tirada que irá más enriquecida, se harán más número de volúmenes, pero ya les recomiendo que empiecen por leerse esta despacio, para poderla digerir bien, despacio, como se dice, despacito y buena letra, porque claro, tampoco conviene en un primer volumen poner una tal cantidad de información que se escapa luego de la mente humana fácilmente, porque la mente humana no es infinita, es finita, es decir, limitada. Entonces hay que ir de paso a paso. Yo creo que incluso este libro de momento contiene
más información de la que ustedes pueden digerir de una sola tirada, que como se suele decir, de una sola tacada. Así es que aprovéchenlo y en lo sucesivo saldrán otras ediciones mejorando a estas, las cuales les seguirán enriqueciendo a ustedes en conocimientos de sí mismos para cuidar sus vidas y su salud. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues lo dicho, queridos telespectadores de Canal 45, despedimos el programa Escuela de Salud 40 que hoy hemos dedicado a la presentación de este libro de Tomás González Rodríguez, que, como él ha dicho, el próximo 6 de junio a las 19:30 horas se presentará en la Biblioteca Provincial de Jaén y allí llevará algunos libros por si alguno de ustedes quiere adquirirlos. Gracias y hasta otro día.